4:38. El economista Pavel Issa está con nosotros a propósito del tema de la deuda planteado en el CONEP. Ayer el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, presidente del CONEP, el señor Canto, habló del tema y hoy el presidente Danilo Medina responde y difiere la solución o asumir el tema al pacto fiscal. Buenas tardes, Pavel. Buenas tardes, gracias por tenerme. Sí, ¿cuál es tu ponderación sobre este encuentro de ayer y hoy en CONEP? Mira, el tema de resolver la cuestión fiscal es una deuda que tiene el país consigo mismo. Y es un tema que ha sido pospuesto. Ya hay varios años que ya hay un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En el proceso de negociación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, todo el mundo convino en que el país necesitaba fortalecer sus finanzas públicas, mejorando por una parte la calidad del gasto público, elevando el gasto total, de tal manera que el Estado atendiera un conjunto de demandas que son cosas que el Estado indefectiblemente tiene que atender, son los roles del Estado, y al mismo tiempo mandaba a negociar, además de una reforma del gasto, una reforma impositiva. Pero esto se ha pospuesto por 4 años, en parte porque el presidente quemó un importante parte de su capital político inicial con una pretendida reforma fiscal integral que terminó siendo un paquete tributario incluso de un alcance limitado. Entonces, esta es una deuda que tenemos pendiente si lo que queremos es, por un lado, reducir el peso de la deuda, de tal manera que no estemos destinando a largo plazo tantos recursos al pago de esa deuda. Ahora mismo el gasto público está dependiendo críticamente del financiamiento, en una proporción demasiado elevada. Pavel, sí. En estos 4 años de Danilo Medina, ¿qué tanto hemos avanzado o hemos retrocedido en ese tema? Realmente se ha avanzado poco. Lo único que se puede argumentar es que hubo una reforma, dos cosas, digamos, desde el lado positivo. Voy a verlo del lado positivo. Lo positivo que se puede argumentar es, por un lado, que hubo una reforma impositiva que fue quizás la menos regresiva que hemos tenido en los últimos 15, 20 años. ¿Ya? El presidente propuso un paquete tributario que incluía algunas figuras impositivas que empezaban a gravar a los más ricos y se desviaba del camino que habíamos seguido antes de estar gravando permanentemente a los pobres. Claro, la reforma también incluyó gravamen a los pobres al incorporar, por ejemplo, el ITEVIS a las grasas y aceites comestibles, al café, ¿ya? Pero al mismo tiempo incorporaba algunas figuras impositivas que gravaban a los más ricos, como los dividendos, como la reforma al impuesto a la propiedad inmobiliaria que terminó haciendo que las personas tributaran en base a toda la propiedad inmobiliaria que tuviera nombre de una persona y no solamente y no solo por propiedad inmobiliaria, que eso permitía el fraccionamiento. Digamos que por ahí hubo un poco de avance, ¿no? Las reformas anteriores todas iban cargando al ITEVI o a los selectivos. Ya eso por ese lado. Por otro lado, digamos que el ritmo de crecimiento del endeudamiento en términos relativos, en términos de porcentaje del PIB, se ha reducido. No significa que ha declinado, que ha bajado, no, sino que el ritmo de crecimiento ha bajado, porque el gobierno ha hecho un esfuerzo insuficiente desde mi punto de vista por contener el gasto, de tal manera que el crecimiento del endeudamiento, de tal manera que el crecimiento del déficit y por tanto del endeudamiento empezaron a crecer a mucho menor velocidad. Eso es lo positivo. Lo negativo es que el grueso del tema está todavía por discutir. Es decir, se ha pospuesto la reforma profunda, significativa, la nueva fiscalidad, como dice apropiadamente el director de impuestos, está todavía pendiente, no se ha querido abrir a esa discusión. Me parece que mucho el debate adentro del PLD, la pugna interna por el poder, ha pospuesto las pugnas, digámoslo así, por decirlo así, las pugnas fundamentales que tiene esta sociedad, que es la pugna distributiva, resolver el tema distributivo, y entre ellos la cuestión fiscal es una de ellas, resolver el tema productivo, porque lo fiscal y lo productivo están
íntimamente vinculado. Esto se ha pospuesto y aparentemente el presidente está decidido a impulsar, por lo menos a impulsar la discusión a partir de que finalice el proceso electoral. Tú aclaraste en estos días que no siempre los años electorales han sido sinónimo de déficit fiscal o déficit presupuestario. Sin embargo, en el 2008 hubo un déficit de 54,000 millones de pesos y en el 2012 se habla de un déficit de 156,000 millones. ¿Cuáles son las perspectivas de este año electoral? Lo que, digamos, el patrón que ha seguido el déficit y el gasto respecto a lo presupuestado en años electorales no es el patrón que la gente piensa. Todo el mundo piensa que se dispara el déficit y se dispara la deuda y se dispara el gasto público en años electorales. Eso no ha sido así. El año donde realmente hubo un disparo del gasto y del déficit de manera grosera, injustificada, creo que ilegal también, fue en el año 2012. En el año 2008 fue resultado en mucho del aumento de los precios del petróleo y el fuerte incremento en el subsidio al sector eléctrico para mantener, como yo digo mucho, al país medio prendido. O sea, estamos hablando de dos fenómenos muy diferentes, aunque los dos fueron en años electorales. Uno fue por una contingencia como esa, que alguien puede decir, bueno, si tienes esa contingencia debiste haber bajado el gasto en otros lados para no haber disparado el déficit y la deuda. Sí, eso pero eso es posible, uno se puede considerar, pero hubo esa contingencia. Ahora, en el 2012 no hubo ninguna contingencia de ese tipo. Y lo que hubo fue un esfuerzo deliberado muy intenso, no solo para reelegir al PLD en el poder, sino para proyectar probablemente la figura de Leonel Fernández más allá de las elecciones, mantenerlo vivo, políticamente vivo, y lo que ocurrió fue realmente un verdadero desastre fiscal. Lo que yo pienso es que, la verdad que no sabemos lo que va a pasar en este año electoral. Si seguimos el patrón que hemos seguido en las últimas 6 elecciones presidenciales, lo que veremos es un aceleramiento del gasto hasta mayo, que es lo que parece que estamos viendo ahora, y José Rijo presentó en la misma actividad donde yo presenté evidencia de este patrón de comportamiento en años electorales del gasto público. En ese mismo foro, José Rijo presentó evidencia de que habla de un aceleramiento del gasto público en estos meses de enero a marzo respecto a enero a marzo del año pasado, que es el patrón que yo encontré, precisamente es el patrón que yo encontré desde las elecciones del 94, en todos los años electorales, absolutamente en todos, se acelera el gasto público en el primer cuatrimestre y después se contrae, comparado con otros años con años no electorales, en donde el gasto público se acelera, especialmente la inversión, a partir del segundo trimestre del año, pero no en el primer trimestre, que siempre es muy lento. Entonces, lo que uno puede esperar este año es algo aparentemente similar, si se sigue el patrón histórico, o sea, un fuerte aumento del gasto ahora, en estos meses hasta mayo, y luego, a partir de junio, recogida. Pavel, el tema, a la ciudadanía le preocupa muchísimo el tema del aumento de los combustibles. Es un tema muy preocupante, un tema que encarece la economía familiar, que encarece el transporte público, privado también. ¿Hasta qué punto? Porque muchos ciudadanos nos preguntamos si tal vez ese aumento en el gasto público en el año electoral, si este aumento de los combustibles tiene que ver con un colchón para luego subsanar ese exceso de gasto. ¿Hasta qué punto podría ser esto una realidad? ¿Y cómo puede el gobierno dominicano hacer que el gasto, abaratar el costo del gasto en combustible de cara a la ciudadanía? Yo no te puedo decir sobre qué está pasando en este preciso momento, en el corto plazo, con respecto a la fijación de los precios de los combustibles, y si está en este momento respondiendo a efectivamente cambios en la combinación de precios internacionales con cambios en la tasa de cambio. O sea, los precios de los combustibles deben ser fundamentalmente determinados por cambio en el precio internacional y cambio en la tasa de cambio, porque el resto de los factores se quedan más o menos estables, el resto de los costos. En este momento, cuando digo en este momento significa en este mes, digamos, o en los 2 meses o 3 meses anteriores, yo no estoy seguro de si el gobierno el movimiento de los precios que ha decidido el gobierno se acerca al movimiento legítimo, al movimiento, digamos, de estos factores, lo cual, si se acerca, digamos que es un cambio legítimo en los precios de los combustibles. Yo sí puedo decir
que en general la administración del Estado en los últimos 12 años ha tenido un comportamiento discrecional en ese sentido. En algunos momentos el precio de los combustibles internacional ha aumentado mucho y el gobierno ha aguantado el precio. Eso no está bien. Déjenme decirlo con claridad, aunque todos nos pongamos alegres de que el gobierno absorbió parte del aumento en los costos, como lo hizo en algún momento, eso no está bien, es una violación a la ley. No, porque entonces después le da licencia para hacer lo contrario, que en algunos momentos hemos visto lo contrario, los precios de los combustibles declinan y el gobierno no reduce los precios en lo que debería reducirlo, considerando el cambio en el precio del petróleo y considerando los movimientos en la tasa de cambio. Entonces la única manera de resolver estos temas que angustian a la población es primero, hacer plenamente transparente el precio de los combustibles. Y yo no creo que eso sea ciencia, astronomía, astrofísica, ni nada por el estilo. Yo creo que es relativamente fácil que la población sepa más o menos, no con milimétrica precisión, pero puede saber más o menos a dónde se ubican los precios de los combustibles, dado el precio del West Texas Intermediate, que es el referente en la República Dominicana, y la tasa de cambio. Lo otro es cambiar los impuestos a los combustibles. Eso es una discusión un poquito más complicada. Por una parte, hay una dependencia fuerte de los ingresos sobre los impuestos a los combustibles del Estado Dominicano. Por otra parte, uno quisiera que migráramos. Los altos impuestos pueden ayudar a migrar hacia combustibles más sanos, más ecológicos, más verdes, cambiar la matriz energética de este país. Por otro lado, si uno baja el precio de los combustibles, déjeme decirle, aunque alivia la producción, y eso es muy importante, alivia la producción, imagínense en los campos con bombas diésel, siendo regados con bombas diésel, eso tiene un impacto muy importante, el impuesto sobre los combustibles que usan los agricultores, por ejemplo, ya no hablemos de transporte público. Pero también es cierto que si uno reduce el impuesto a los combustibles, quienes más se benefician no son los más pobres, sino son los más ricos, porque son los que más compran combustibles, tanto directa como indirectamente, les cuento. O sea que eso es un delicado balance que hay que sentarse a discutirlo. Bueno, Pavel, muchísimas gracias. A la orden. Pavel Isa, economista, explicando todo este tema de la deuda, de los impuestos, con mucha capacidad técnica. Antes de irnos a las llamadas, Participación Ciudadana acudió a una comisión a la Junta Central Electoral que fue recibida por una comisión de la Junta que encabezó César Félix. Participación Ciudadana pide 3,000 boletas educativas a la Junta, pide información técnica para despejar lo que ella dice interrogantes sobre el padrón electoral, solicita aprobación para el conteo manual de votos en una muestra del 10% de los colegios. Yo le diría que no. La muestra será realizada por PC en la misma forma en la que se ha hecho el conteo rápido. Imagínense un conteo manual que lo pongan al conteo electrónico, sin intervención de manos mañosas, lo que podría ocurrir allí. Participación Ciudadana saluda la elección de la OEA para auditar los equipos electrónicos y programas que serán utilizados el 15 de mayo. Y Participación Ciudadana solicita acreditación de 2,000 voluntarios para la observación electoral de las elecciones del 15 de mayo. Cambio y llamadas, Vladi. Comunícate 809-334-5100.